Ahora sí, ¿se escucha? Para poder comenzar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí dar inicio a este webinar. Mi nombre es María Francisca Osorio, soy coordinadora de comunicaciones de la UCE, la unidad de currículum y evaluación. Y el webinar de hoy es actualización de la priorización curricular para la reactivación integral de aprendizajes. El propósito de esta actividad es darles a conocer las características de esta medida, destacando la importancia de la integración de aprendizajes, la contextualización, la flexibilidad curricular. Esta actividad se enmarca dentro del plan de implementación de la priorización curricular que se va a empezar a desarrollar a partir desde este mes. Para iniciar, les invitamos a ver la presentación oficial de la actualización de la priorización curricular en la voz del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y Viviana Castillo, que es la coordinadora nacional de la UCE. Durante el año 2020, en el contexto de la pandemia, el Mineduc realizó una propuesta de priorización curricular definiendo los objetivos de aprendizajes más importantes. Esa priorización se mantiene hasta este año. Realizamos un diagnóstico que nos demuestra que la medida es valorada por las comunidades educativas porque entrega flexibilidad, integra aprendizajes, favorece la innovación y la contextualización y permite acortar brechas de aprendizaje. Además, nos permite a las y los docentes generar conexiones entre las asignaturas, dar mayor vinculación territorial y cultural al proceso educativo y permite también atender aspectos socioemocionales. A través de la unidad de currículum y evaluación hemos propuesto priorizar los objetivos de aprendizaje en 3 tipos: aprendizajes basales, aprendizajes complementarios y aprendizajes transversales. Estos últimos priorizan objetivos que fortalecen la convivencia, el bienestar y la formación ética. Esta propuesta, además, fomenta la integración de aprendizajes entre distintas disciplinas o con aprendizajes basales de años anteriores para favorecer la reactivación de aprendizajes. Sabemos que la gran cantidad de objetivos de aprendizaje en cada nivel de asignatura es percibido por las y los profesionales de la educación como una dificultad para la profundización de los aprendizajes y para responder a las necesidades del contexto educativo actual. Por eso, ya contamos con una nueva actualización de la priorización curricular. El Mineduc acompañará a las comunidades educativas mediante un plan nacional de apropiación curricular que se difundirá en todo el sistema educativo. Realizaremos talleres, seminarios y laboratorios de gestión curricular con docentes, equipos directivos, departamentos provinciales y servicios locales de educación pública a nivel nacional. Si quieres saber más, visita www.curriculumnacional.cl. A quienes se van uniendo a esta conferencia, les queremos recordar que estamos en el primer webinar de presentación de la actualización de la priorización curricular y les informamos que esta sesión está siendo grabada y que posteriormente estará disponible en el canal de YouTube del Mineduc. En el chat va a aparecer más adelante el link, el enlace al canal para que ustedes puedan acceder con facilidad. A medida que avance la presentación, ustedes pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat y posiblemente intentaremos responder la mayor cantidad de preguntas a medida que vaya avanzando la presentación. A continuación, vamos a dar paso a Viviana Castillo Contreras, coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación. Ella es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Educación en mención de currículum escolar de la misma universidad. Tiene una vasta experiencia profesional en el área de desarrollo curricular y de recursos educativos, así como en la docencia universitaria en los ámbitos de currículum y de didáctica. Antes de llegar a la jefatura de la Unidad de Currículum y Evaluación, fue coordinadora académica en una fundación educacional, apoyando a una red de colegios en la gestión curricular y pedagógica, y también en el desarrollo profesional docente. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les agradezco mucho su participación en este espacio. Sabemos que es un espacio relevante y parte de un ciclo que estamos iniciando hoy día, donde vamos a estar trabajando con las comunidades educativas por esta y por otras vías, esta actualización de la priorización curricular. Ya. La idea de esta primera presentación tiene que ver con dar un marco general de esta actualización y para eso, como vamos a ver en la siguiente lámina,
Vamos a pasar en esta presentación por distintos temas de la manera más acotada posible, de tal forma de dejar espacio para las preguntas que nos puedan ir realizando en el chat. Ya va a haber un equipo de profesionales que va a estar mirando las preguntas, las va a agrupar probablemente por temáticas de manera de poder responder a todas aquellas de mejor forma posible. Agradecemos entonces la conexión a todas las profesionales de la educación y profesionales de la educación que están uniéndose en este momento desde distintas zonas del país. Y vamos a partir entonces con una pregunta esencial que tiene que ver por qué se actualiza la priorización curricular. Para ello vamos a ver que hay tres factores que fueron considerados en esta política curricular. Una primera es un factor contextual muy relevante. Ya para nadie es desconocido los efectos que produjo la pandemia en el sistema educacional y también sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, si bien volvimos a la presencialidad de manera bastante más masiva este año 2022, sabemos que la situación en las aulas no es una situación que pudiésemos calificar como normalizada respecto de los años que nos precedieron, especialmente por las distintas situaciones sociosanitarias que afectaron a las comunidades y que se vieron expresadas en diferentes situaciones que impactaron en las necesidades del sistema educativo. La inasistencia de niños, niñas y jóvenes, también las licencias médicas, ya todavía situaciones en que algunos cursos se iban a clases virtuales o volvían a la presencialidad de acuerdo con los contextos sanitarios. Por tanto, hay toda una situación que, si bien nos permite afirmar que en términos generales la emergencia sanitaria ha estado superándose, de todas maneras hay una situación que no permite hablar de una normalización de la situación dentro de las salas de clase. Al mismo tiempo, en toda la experiencia que se vivió durante la pandemia, donde las comunidades educativas fueron respondiendo a la necesidad de instalar clases a distancia o de atender a las y los estudiantes que no tenían posibilidades de conexión, se pudo evidenciar que la presencia de un currículum menos saturado y fragmentado contribuyó a que los equipos profesionales pudiesen tomar decisiones para atender de mejor manera este contexto de emergencia. Y de igual forma, se generaron espacios de flexibilidad y de innovación curricular, donde los mismos equipos docentes fueron desarrollando estrategias de integración de aprendizaje, de generación de vínculos más significativos de las asignaturas entre ellas y de atención sobre todo a los aspectos socioemocionales que fueron tan relevantes durante los años de confinamiento. Esta valoración entonces de este currículum priorizado junto con este contexto se une en el escenario actual y de proyección hacia el año 2023, a los desafíos que vamos a enfrentar todavía como sistema educacional. Uno muy vinculado a lo que tiene que ver con la recuperación de todos los procesos de la educación propiamente tal, desde lo que tiene que ver con la asistencia más regular de las y los estudiantes, toda la campaña que ya está realizando el Ministerio de Educación para volver a enfatizar la importancia de la presencialidad, todos los procesos de restauración de las relaciones y de las dinámicas que se vieron interrumpidas, probablemente por los años de confinamiento y que fueron progresivamente resituándose en el contexto de las culturas escolares, y también de manera muy relevante los procesos de reactivación integral de aprendizajes. Esto muy vinculado con lo que tiene que ver con los procesos tanto más académicos asociados a los aprendizajes disciplinares, como también esta reactivación más integral de lo que implican los procesos de aprender en relación con otros, en relación con las y los compañeros de curso, con los docentes, esta vuelta a la presencialidad que en el caso de algunos estudiantes fue la primera experiencia presencial tras iniciar su escolaridad formal en el contexto de la pandemia. Por tanto, como vamos a ver en la lámina que viene, en todo este marco y con estos tres elementos, de todas formas, comunidad de currículum y evaluación, decidimos realizar un proceso de diagnóstico y de levantamiento de información que nos ayudase a aprender de lo que fue la implementación de la priorización curricular durante la pandemia y que nos ayudase de igual forma a tomar una decisión fundamentada respecto de cómo continuar con la política curricular en estos años que sabemos, porque también lo señala así la evidencia internacional, que van a ser todavía de una progresiva reactivación y revinculación de las comunidades educativas y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esa forma, entonces, iniciamos un proceso de recolección de información que consideró tres grandes etapas.
una de revisión y de análisis documental, donde analizamos tanto los documentos curriculares, la priorización curricular en sí misma, como también políticas de currículum comparado, que había ocurrido en otros países con los currículum durante la pandemia y en los procesos de tránsito hacia la presencialidad, y también un análisis de lo que se había publicado en el caso chileno respecto de lo que fue la experiencia de la priorización curricular. Al mismo tiempo hicimos estudios de seguimiento y de monitoreo curricular, que fueron estudios estadísticamente representativos, por tanto las conclusiones que allí se arrojaron nos permitieron poder recoger una evidencia que nos fundase la toma de decisiones, y al mismo tiempo realizamos diálogos con distintas actorías del mundo educacional. Conversamos con docentes, con equipos directivos, con sostenedores, conversamos también con distintos contextos de implementación curricular como escuelas multigrado, rurales, conversamos con establecimientos de educación de personas jóvenes y adultas, con aulas hospitalarias, con establecimientos de educación especial, etcétera. Además, obviamente, con establecimientos básicos, medios y de educación humanista científica y técnico profesional, de tal manera de poder tomar decisiones curriculares que estuviesen basadas en evidencia, que para nosotros es un componente esencial para poder desarrollar esta actualización a la priorización curricular que estamos compartiendo con ustedes en este momento. Como vamos a ver entonces en la lámina que viene, a partir de este proceso de diagnóstico nosotros pudimos rescatar varios hallazgos, pero que los vamos a sintetizar en 4 que son los principales. En primer término, de todo este proceso de levantamiento de información, de diagnóstico, de diálogo, existía un consenso acerca de la necesidad de mantener un currículum priorizado en el sistema escolar, realizando algunos ajustes que vamos a comentar un poco más adelante. Pero de todas formas, se ratificó esta valoración hacia la priorización curricular y se vio entonces la importancia de poder mantener dentro del sistema educacional un currículum que mantuviese un carácter priorizado. ¿Ya? Había diferencia respecto del tipo de priorización, que eso también nos ayudó bastante en la toma de decisiones que vamos a comentar más adelante. ¿Por qué esto? Esto está vinculado con una segunda conclusión que tiene que ver con que el currículum priorizado fue reconocido así por los equipos directivos, por los equipos pedagógicos, como una herramienta que ayudó a la recuperación de aprendizajes, en el sentido, nuevamente, asociado a este carácter saturado que se percibe sobre el currículum vigente, especialmente desde primero básico a segundo medio. El contar con un currículum con menos saturación permitió entonces poder destinar los tiempos necesarios a evaluar formativamente y tomar entonces decisiones respecto del avance gradual en los aprendizajes. Eso estuvo muy vinculado con un tercer punto que indicaba que esta priorización curricular ayudó a contar con más espacios para atender los aspectos socioemocionales. Ya, nuevamente, tanto en lo que tiene que ver con la recuperación de aprendizajes como en la dimensión socioemocional, se valoraba mucho la posibilidad de contar con flexibilidad y con tiempos para poder ir evaluando entonces e ir tomando decisiones a partir de lo que estaba pasando realmente en el contexto de aula, en el contexto del establecimiento educacional. Y este fue un aspecto muy valorado también por las comunidades educativas a partir de la evidencia que nosotros logramos recoger. Y un último punto asociado a estos hallazgos del proceso de diagnóstico realizado tiene que ver con que el currículum priorizado facilitó los procesos de toma de decisiones curriculares. Al mismo tiempo, favoreció estos espacios de mayor contextualización, es decir, de estas comunidades profesionales pudiendo mirar el currículum, analizándolo y tomando decisiones que favoreciesen su contextualización a la realidad socioeducativa que se estaba experimentando, y al mismo tiempo favoreció espacios de autonomía. Probablemente estos 3 elementos no estaban a la base de la decisión al momento de priorizar, puesto que fue una respuesta a una situación sanitaria de emergencia. No obstante, esto fue percibido por las comunidades y fue uno de los aspectos que se valoró también dentro de las recomendaciones que nos realizaron en este proceso de diagnóstico respecto de mantener el currículum priorizado en el sistema escolar. Vamos a ver a continuación que esta serie de hallazgos nos llevó como unidad de currículum y evaluación a realizar un proceso de actualización de la priorización, donde hay ciertas claves que van a ser relevantes para entender los alcances y el impacto de este proceso.
En primer término, siempre es importante precisar que no se trata de un nuevo currículum. Las bases curriculares de educación parvularia, de educación básica, media, en sus diferenciaciones, el marco curricular para personas jóvenes y adultas y educación artística, siguen vigentes. Por tanto, no es un nuevo currículum, ni tampoco se trata de un recorte de currículum. Acá no estamos dejando de lado objetivos, ni estamos recortando la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes. Lo que estamos haciendo con esta actualización es proponer una secuencia de aprendizajes basales que favorezca una gestión flexible e integrada del currículum. Estos aspectos los vamos a desarrollar más en profundidad más adelante, pero me interesa mucho que tengamos estas ideas fuerza como claves para ir dialogando en todo lo que va a ser esta presentación de lo que implica la priorización curricular. Por tanto, no es un nuevo currículum, no es un recorte, sino que tiene que ver más bien con la propuesta de un proceso de gestión flexible, integrada, contextualizada del currículum, que promueva la toma de decisiones curriculares en el nivel de escuela, en el nivel de aula, a nivel también de fundaciones sostenedoras que puedan trabajar de manera articulada a partir de sus proyectos educativos. Estos dos aspectos son ejes centrales que, como les señalo, vamos a revisar con más profundidad en algunas láminas más. No obstante, nos parece esencial retener estas ideas como dos aspectos clave de la actualización de la priorización. Al mismo tiempo, como les comentamos, en el análisis que se hizo durante el proceso de diagnóstico, surgieron sugerencias de mejora que fueron relevantes y que tenían que ver también con mejorar ciertos aspectos de secuencia y de progresiones de aprendizaje en algunas asignaturas, que en la medida que las y los docentes fueron implementando la priorización vigente hasta este año, fueron reparando entonces que los aprendizajes seleccionados como nivel 1 en algunos casos contenían algunos problemas de secuencia que no se resolvían necesariamente a partir de lo que estaba definido en la misma priorización. Por tanto, recogimos esa información como parte del análisis y esta priorización implica mejoras en la secuencia y progresión de los aprendizajes que definimos como basales. También otro elemento que es importante y que también fue parte del diagnóstico y de una de las recomendaciones que nos hizo el Consejo Nacional de Educación cuando presentamos esta propuesta de priorización para su revisión, fue tratar de mantener la estabilidad de la definición curricular. Veníamos de 2 años de emergencia donde las comunidades educativas se vieron enfrentadas a múltiples factores que interfirieron con los procesos normales, por así decirlo, de enseñanza y de aprendizaje, y donde la priorización curricular entonces se vio como una herramienta útil y que ayudó a la toma de decisiones y a los procesos de recuperación de aprendizajes y a los procesos también de atención socioemocional de las y los estudiantes. Por tanto, lo que también se nos señaló en todo este proceso de diagnóstico es, cuando remiremos la decisión curricular del año 2023 en adelante, tratemos de no desestabilizar el sistema generando un nuevo nombre, una nueva nomenclatura o modificando de manera muy sustantiva aquello que las comunidades lograron dentro de estos procesos de innovación curricular, definir ya en sus planificaciones. Por tanto, al mirar esta actualización de la priorización, revisamos, como ya les comentaba, las secuencias y las progresiones de aprendizajes que estaban en la priorización 2020-2022 y pudimos con estos ajustes y mejoras poder mantener como aprendizajes basales los que ya pertenecían al nivel 1. Esto fue valorado cuando hicimos la presentación de esta propuesta tanto al Consejo como a algunos especialistas, en la medida en que permitía no modificar sustantivamente aquello que las propias comunidades ya habían desarrollado como experiencias innovadoras en términos de sus planificaciones, en términos en muchos casos del diseño de proyectos de integración de aprendizaje o de otras actividades que permitieron gestionar el currículum de manera más flexible. Por tanto, esta priorización curricular no es una partida de cero respecto de lo que se trabajó, se aprendió y se logró durante los 2 años previos, sino que tiene que ver más bien con recuperar esa experiencia y esos aprendizajes y proyectarlos hacia una forma más flexible y contextualizada de abordar el currículum. Estos 4 puntos entonces son aspectos clave que vamos a profundizar con los siguientes. Vamos a ver entonces que esta actualización se basa en principios y estos principios van a ser muy relevantes para poder mirar en la lógica completa las decisiones curriculares
que ustedes pueden tomar como comunidades educativas al momento de hacer la gestión del currículum. Un primer principio es el principio de bienestar, comunidad y salud mental. Este principio articula directamente la priorización curricular actualizada con la política de reactivación integral de aprendizaje Seamos Comunidad que está impulsando el Ministerio de Educación desde este año, cuyos ejes tienen que ver en uno de sus aspectos clave con el bienestar, comunidad y salud mental y en otro con los aprendizajes, ¿no? En el caso del bienestar, la comunidad y la salud mental, nosotros adoptamos este principio como un aspecto clave dentro de la priorización curricular, fundamentalmente para rescatar y valorar el rol que tiene la transversalidad educativa y los aprendizajes transversales en atender a los aspectos socioemocionales, éticos y de formación de las y los estudiantes, ya entregando un rol protagónico no solo en la asignatura de orientación, sino también a los aprendizajes transversales que están definidos en todas las propuestas curriculares. Ya. De esta manera, entonces, los aprendizajes transversales, cuando ustedes hagan su planificación de clases y hagan el desarrollo de estas clases, puedan entonces estar presentes no solo como un declarado en la planificación, sino como un elemento central que permita abordar la integración de aprendizajes, como vamos a ver un poco más adelante. Un segundo principio que ya hemos enunciado tiene que ver con la contextualización. Este principio lo que hace es promover la pertinencia y resignificación del currículum, tanto a aspectos propios del proyecto educativo en el cual ustedes estén trabajando sus experiencias de aprendizaje, como también respecto del contexto más territorial, a las características y necesidades de sus estudiantes, de tal forma que se pueda reconocer que los contextos cobran un rol significativo al momento de mirar las decisiones curriculares y de resignificar y fortalecer la propuesta curricular que desarrollen en el marco de esta priorización. Por tanto, cuando veamos un poco más adelante nuevamente que vamos a hablar de integración de aprendizajes, se espera que esta integración se haga también en el marco de los aspectos contextuales que están presentes. De esta forma, entonces, la gestión del currículum incluye a los objetivos de aprendizaje, ya no los excluye ni los recorta, eso nos parece muy importante que quede claro, pero los incluye de una manera integrada, pasando entonces de esta lógica de cobertura horizontal del currículum a una lógica de aprendizaje como aspecto central o nuclear, que permita entonces abordar las decisiones curriculares apuntando a los aprendizajes en profundidad. Un cuarto principio que es clave para que los anteriores se pongan en acción tiene que ver con la profesionalidad docente. ¿Ya? Esta propuesta parte de la base y de la confianza en los equipos pedagógicos y en las comunidades educativas para poder tomar las mejores decisiones curriculares y educativas a partir de la información que se pueda levantar por procesos de evaluación, por los diagnósticos que se realicen y por el conocimiento que las comunidades tienen de sus propias realidades. Por tanto, se presenta a los equipos de los establecimientos la posibilidad de gestionar el currículum de acuerdo con sus contextos, de manera que se entiende en esta propuesta a la comunidad educativa como un órgano capaz de tomar decisiones curriculares. Estos cuatro principios entonces se articulan para poder ser la base de todo el proceso de gestión curricular que se propone en esta actualización de la priorización. Ya, un proceso que toma una definición fundamental a partir de criterios curriculares. No vamos a entrar en esta presentación en los criterios, ellos van a estar disponibles para todos ustedes en la documentación que les vamos a comentar al final, que está presente en la página web de Currículum Nacional, pero sí comentar entonces que la idea de priorizar no es porque existan cosas más relevantes que otras y por tanto que las excluyo, sino que a partir de criterios yo puedo tomar decisiones de cómo voy abordando ciertos aprendizajes primero, luego otros y los voy integrando a partir de una clasificación que es la que ustedes ya han encontrado probablemente en los documentos curriculares que están en la página web si es que ya las revisaron, donde proponemos tres categorías. Una que se denomina aprendizajes basales, otra que se denomina aprendizajes complementarios y otra de aprendizajes transversales. Reitero, esta es una forma de priorizar y clasificar el currículum vigente y de favorecer un tercer aspecto que es clave en esta actualización, que es la promoción de la integración.
Una integración que vamos a ver se puede realizar al interior de una disciplina o asignatura, entre asignaturas o de manera muy relevante hacia lo que tiene que ver con la recuperación de brechas de aprendizaje, con objetivos de aprendizaje que ustedes diagnostiquen como no logrados de los años anteriores. Por tanto, en esta priorización curricular, estas tres categorías de aprendizaje pasan a ser los elementos con los cuales nosotros esperamos que ustedes puedan hacer la gestión del currículum en sus procesos cotidianos de planificación y de desarrollo curricular dentro del aula. ¿A qué llamamos aprendizajes basales? A este análisis curricular que se realizó, donde se pudo establecer en definitiva que hay ciertos aprendizajes que son una base, ¿ya? Que permite sustentar trayectorias formativas en asignaturas, niveles y ciclos y que favorecen la conexión o la integración con otros aprendizajes. Por tanto, no quiere decir que sean, comillas, aprendizajes más importantes que otros, sino más bien aprendizajes que tienen la capacidad de nuclear o de articular otros aprendizajes para hacer entonces una gestión integrada del currículum. En segundo término, hay otros aprendizajes que no son basales, pero que se enriquecen a los anteriores y que pueden ser integrados y o articulados, tanto al interior de una propia asignatura como entre asignaturas, ¿ya? Para poder favorecer entonces esta experiencia de integración mucho más profunda en el caso de la gestión curricular que estamos proponiendo. Y en tercer término, la categoría de los aprendizajes transversales, donde lo que se hace es visibilizar y priorizar dentro de la propuesta de objetivos de aprendizaje transversales o de formación general, según el marco base curricular que se esté trabajando, aquellos que apuntan fundamentalmente al bienestar y a la formación ética de las y los estudiantes, con la idea entonces de atender a este principio de la priorización curricular que tiene que ver con el bienestar socioemocional. ¿Qué se propone entonces con estas tres categorías? Una integración, y una integración de aprendizajes que permita tanto el desarrollo de aprendizajes profundos como la reactivación integral de aprendizajes. Esto se puede lograr entonces favoreciendo este proceso de integración al interior de un curso o de una asignatura de manera interdisciplinar o entre asignaturas, es decir, de manera interdisciplinar. De esta forma, entonces, podemos profundizar en los aprendizajes, a partir de estos basales, tomar decisiones de cómo incorporar o incluir de manera de generar experiencias mucho más profundas y más robustas que se puedan contextualizar, sean pertinentes al proyecto educativo, a las características y necesidades de los estudiantes, etc. O también puedo integrar los aprendizajes con foco en la reactivación integral, es decir, pudiendo integrar aprendizajes entre cursos, con basales de años anteriores, que nos permitan entonces ir completando trayectorias de aprendizaje que necesitamos ir consolidando para favorecer entonces que el tránsito de las y los estudiantes a los cursos siguientes pueda irse normalizando, por así decirlo, en la medida en que vamos avanzando en las experiencias de aprendizaje mucho más integradas. Es decir, si yo noto que hay un aprendizaje que es basal para una trayectoria formativa que no se logró en los años anteriores, yo la puedo integrar a esta nueva experiencia de aprendizaje. No como un repaso, no como algo alejado o descontextualizado de la experiencia que estoy trabajando, sino como una parte integrante de la misma, de manera entonces de favorecer este proceso de gestión del currículum mucho más pertinente a las necesidades de las y los estudiantes. Estas dos funciones de la integración no son excluyentes, ¿ya? Yo puedo profundizar y reactivar al mismo tiempo y eso va a depender obviamente del diagnóstico que realice y de los componentes de la estrategia de integración de aprendizajes que seleccione al momento de realizar mi planificación. ¿Cuáles son estos componentes? Nosotros proponemos fundamentalmente dos grandes elementos que pueden ayudar a decidir cómo integro estos aprendizajes transversales, basales y complementarios. Uno tiene que ver con lo que hemos denominado y que aparece ahí en el engranaje central como elemento integrador. ¿Qué es este elemento integrador? Conocimientos, habilidades, actitudes, temas emergentes, problemáticas sociales, desafíos o preguntas articuladoras, ya hay aspectos que estén presentes en la comunidad o que sean elementos relevantes del proyecto educativo que queramos relevar y traer a la experiencia formativa de las y los estudiantes,
en función de las cuales nosotros podemos articular los objetivos de aprendizaje de una o más asignaturas. Por tanto, este elemento integrador lo que hace es favorecer el sentido y el significado que le voy a dar a la experiencia que estoy planificando, en conjunto con el propósito formativo, que corresponde entonces al horizonte, al sentido, a este gran para qué vamos a trabajar esta experiencia de aprendizaje, y que está dado por los propósitos formativos de las asignaturas que están presentes en las definiciones curriculares vigentes. Ya, por tanto, este elemento integrador y este propósito formativo nos pueden ayudar a tomar estas definiciones entonces de cómo planificar y diseñar experiencias de aprendizaje, de evaluación, ya, que nos ayuden a tener a la vista intereses, necesidades de los estudiantes, características del contexto, del proyecto educativo, y a partir de ello entonces abordar el currículum de manera resignificada y pertinente para los contextos en los cuales estamos trabajando. Por eso entonces los 4 principios que comentamos al comienzo son clave del proceso de gestión. Y por tanto, el principio de la profesionalidad docente pasa a ser un principio clave en la medida, como lo señalamos en ese momento y lo reitero ahora, en que las comunidades profesionales tienen un rol sumamente relevante al momento de analizar el currículum, apropiarse de él y tomar estas definiciones que permitan entonces una gestión flexible, pertinente y contextualizada. Como vamos a ver en la siguiente lámina, lo que se propone entonces en esta actualización de la priorización, y perdón lo reiterativo, ¿no? No es un recorte, no es un nuevo currículum, sino un proceso de gestión de este currículum a partir de estas clasificaciones de aprendizajes, de basales, de complementarios y de transversales, que se pueda realizar a partir de un diagnóstico de aprendizajes y de un proceso de contextualización. La contextualización debiese considerar el proyecto educativo institucional, que tiene que ver en definitiva con cómo se van a plasmar dentro de mis procesos de enseñanza-aprendizaje aquellos sellos, los principios pedagógicos, los propósitos que tiene nuestro proyecto formativo en las definiciones y los trabajos que hagamos con el currículum. Las características y necesidades de los estudiantes y también los aprendizajes previos. ¿Ya? Es decir, hay toda una mirada que nos va a permitir identificar necesidades del contexto y otorgar pertinencia al proceso formativo. Por otra parte, el diagnóstico de aprendizaje es como un proceso que va en paralelo con la contextualización, me permite a partir de la consideración de la evaluación de aula y también de los elementos que me puede aportar la evaluación externa como el día, por ejemplo, recoger evidencia y a partir de esa evidencia de aprendizaje poder tomar decisiones, ¿ya? Decisiones que van a tener que ver con la integración al interior de una asignatura, con la integración con otras asignaturas y la integración con aprendizajes de años anteriores. Por tanto, todas estas categorías que estamos comentando, aprendizajes basales, complementarios, transversales, lo que permiten es poder tomar de manera más flexible el currículum, trabajarla a partir de estos procesos de contextualización y a partir de la evidencia que tengamos de los aprendizajes de nuestros estudiantes y de las características de su contexto que hagan más pertinente nuestra propuesta, poder tomar estas decisiones respecto de cómo integro y favorezco entonces experiencias de aprendizaje que nos ayuden a definir trayectorias formativas, ¿ya? Entendiendo entonces la importancia de los procesos de transición. Las y los estudiantes que están en educación parvularia son los mismos estudiantes que van a estar con nosotros en marzo en primero básico, aquel que esté en octavo va a ser el mismo que va a estar en primero, etcétera. Por tanto, cómo vamos mirando estas trayectorias y vamos generando esta evidencia que nos permita ir tomando decisiones y, como lo muestra la flechita que aparece arriba en el esquema, volver y retroalimentar el proceso de gestión curricular permanentemente. Es decir, hacer un ciclo que nos permita ir mirando el currículum como un aspecto clave que cobra vida en el marco de nuestro contexto, de nuestro proyecto educativo y de las decisiones profesionales que tomamos en nuestras comunidades educativas. Ahora, esta priorización se expresa de forma distinta en los diferentes referentes curriculares que están vigentes en nuestro sistema. ¿Ya? Y esto, por tanto, nos lleva a hablar de los alcances de esta actualización. Esto es bien relevante de tenerlo a la vista por 2 razones. Una,
porque lo que les acabamos de presentar como este modelo de gestión curricular que la priorización trae consigo como base para la reactivación integral de aprendizajes, es un modelo que está vigente y que tiene que implementarse en todos los niveles y modalidades educativas. No obstante, como vamos a ver en estas viñetas que aparecen acá, a partir del diagnóstico de aprendizajes y de lo levantado muy especialmente en los diálogos con las actorías educativas, hubo algunas decisiones que tienen que ver con no definir necesariamente aprendizajes basales en todos los niveles o en todas las asignaturas. Y vamos a ir explicando las razones de cada caso. Por tanto, cuando nosotros entremos a la página web de Currículum Nacional que les vamos a presentar en un momento más y hagamos clic en la priorización curricular, vamos a ver que todas las asignaturas de educación básica y educación media, desde primero básico a segundo año medio, van a contar con una definición de aprendizajes basales. Y esto tiene sentido fundamentalmente porque en este nivel, o en estos niveles más bien, en esta trayectoria entre primero básico y segundo medio, contamos con una definición curricular altamente fragmentada y saturada. Por tanto, en este caso sí era fundamental poder hacer esta definición de aprendizajes basales que me ayudasen a estas experiencias mucho más profundas e integradoras con los otros objetivos del currículum como complementarios y con foco también en la transversalidad. En el caso de la asignatura de orientación, no van a encontrar una definición de basales porque se consideró que todos ellos tributan a los temas socioemocionales. Por tanto, todos ellos pueden ser trabajados de manera intra o interdisciplinaria como aprendizajes basales en sus propuestas de planificación. Los planes de formación general y formación electiva para tercero y cuarto medio tampoco hacen una definición de aprendizajes en este sentido. Ya, en el caso de filosofía, ya, esto es muy, muy relevante porque tiene que ver con que filosofía es una asignatura que tiene una trayectoria de 2 años, que se inicia en tercero medio y que es en definitiva una asignatura cuya primera experiencia más formal la tienen los estudiantes en tercero y cuarto. Ya, por tanto, parecía relevante que todos los objetivos que se trabajasen allí fuesen considerados como basales. La educación de personas jóvenes y adultas también hace una definición, en este caso, de sus objetivos generales. Recordemos que la educación de personas jóvenes y adultas todavía conserva marco curricular. No obstante, considerando la naturaleza de la construcción curricular, tanto de educación parvularia como de las formaciones diferenciadas, estas no se priorizan, es decir, no proponen esta propuesta de aprendizajes basales. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque en el caso de la educación parvularia, el currículum o la arquitectura curricular ya está definida por ámbitos y por núcleos que en sí mismos promueven una integración. En la conversación que hicimos con educadoras y con equipos de gestión, tanto a nivel de escuela, es decir, de la educación parvularia que está en escuela, como del sistema Junge Integra y de jardines infantiles, se levantó la importancia de volver a trabajar con el currículum completo, por así decirlo, es decir, sin esta priorización, fundamentalmente porque la misma naturaleza de las bases de educación parvularia así lo permitían. De hecho, nos reconocían en el estudio que hicimos de diagnóstico que en la medida en que los párvulos fueron volviendo a la presencialidad, dejaron naturalmente de usar la priorización, ya porque se necesitaba retomar aquellos aprendizajes que no habían sido priorizados como parte central de la experiencia formativa de las y los párvulos en su reincorporación a la experiencia presencial. Ya. De igual forma, las formaciones diferenciadas artísticas HC y TP, al ser ciclos de profundización y de especialización, nos recomendaron en este proceso de diagnóstico no priorizarlas, es decir, no definir aprendizajes basales. Esto fue un elemento que salió también de manera bastante importante en la formación técnico-profesional, donde en la priorización, y se entendía en aquel momento por el contexto sanitario y la no presencialidad, habían quedado parte importante del perfil de egreso de las y los jóvenes TP sin ser considerados. Por tanto, y para resumir este cuadro y entregar una señal bien clara, vamos a encontrar definiciones de aprendizajes basales en gran parte de las asignaturas y niveles de la educación, no así en educación parvularia ni en las formaciones diferenciadas. Pero esto no quiere decir
que el sentido de la priorización, que es la propuesta de gestión curricular que está a su base, no deba realizarse de estos niveles. Es decir, se espera que en la educación parvularia, que en las formaciones diferenciadas, lo mismo que en el resto del trabajo curricular, estos principios de bienestar socioemocional, de contextualización, de integración y profesionalidad docente sean parte central de las propuestas de desarrollo curricular que hagan las escuelas y sean también parte importante de este ciclo que comentábamos anteriormente, de diagnóstico y de contextualización para la toma de decisiones. La diferencia es que no hay una columna propuesta de objetivos basales a partir de los cuales integre a los otros, sino más bien todos los objetivos que están presentes en el currículum pueden trabajarse en la forma de los módulos o experiencias de aprendizaje que la comunidad vaya definiendo de acuerdo a este diagnóstico y a este proceso de contextualización. Vamos a ver en la siguiente lámina que todo esto que estamos comentando ahora va a contar con una serie de recursos que permitan la difusión y la apropiación. Obviamente para este ciclo que les comentábamos algunas láminas atrás y para este diagnóstico y toma de decisiones curriculares, necesitamos un proceso de apropiación que no se haga solo ahora, sino permanentemente como parte de la reflexión cotidiana de los equipos técnico-pedagógicos y docentes. Para ello vamos a poner a disposición del sistema recursos de apoyo que puedan promover la reactivación integral de aprendizajes. Mencionamos ahí un énfasis en lenguaje y matemática que tiene que ver fundamentalmente, más que con la asignatura como tal, énfasis en aquellas habilidades o competencias que son habilitantes para las otras asignaturas y que tienen que ver con la resolución de problemas, la comunicación, la lectura comprensiva, la escritura. Vamos a desarrollar también de manera permanente, tanto presencial como online, ciclos de charlas, de cursos, de laboratorios de prácticas de gestión curricular que les vamos a estar comentando más detalles a partir de marzo próximo, con experiencias donde podamos mirar prácticas interesantes de gestión y a partir de ellas poder desarrollar experiencias de aprendizaje que nos ayuden a la gestión propia en nuestros establecimientos. Y lo que es bien relevante, estamos poniendo a disposición del sistema a partir del año próximo, marzo, como todos los años, textos escolares y recursos educativos. En este caso, los textos escolares, y esto también es importante comunicarlo para que sea claro, los textos se realizan siempre con años de desfase, por tanto, nosotros estamos ahora preparando los textos del año 24, los del 23 ya se están imprimiendo. Esto quiere decir que los textos del 23 no vienen ajustados a la priorización, pero sí vienen con orientaciones de cómo abordarlos y con los cuadernos de trabajo de manera digital para que ustedes también puedan adecuarlos y trabajarlos a partir de las experiencias que vayan desarrollando para la implementación de esta propuesta curricular. Ya a partir del año 24 y 25, los textos ya van a estar alineados con la priorización y con esta lógica de integración de aprendizajes para que sean entonces herramientas que les permitan a ustedes tomar mejores decisiones al momento de planificar y de desarrollar sus clases. Parte importante de esta difusión tiene que ver con nuestra página web. Hay un código QR ahí que si ustedes enfocan los va a llevar directamente a la página, pero es nuestro sitio tradicional www.curriculumnacional.cl, donde van a encontrar, ahí se está viendo, donde van a encontrar la priorización curricular con estos iconos que nos parece importante mostrar. En documentos curriculares, ahí está la página. ¿Ya? Ustedes pinchan en el infórmate aquí y los va a llevar entonces a la página donde va a aparecer esta ventana que ustedes ven acá. En documentos curriculares está todo el currículum vigente. En priorización por asignatura, que lo van a encontrar también en la pestaña de arriba, están las asignaturas por los respectivos niveles. Si hacemos clic, por ejemplo, en artes visuales, como nos indica ahí el cursor gigante que aparece, se nos va a desplegar entonces en la siguiente la pestaña que nos lleva a artes visuales, donde voy a poder entonces descargar el documento con la actualización y me va a aparecer entonces el documento en formato PDF. ¿Ya? Vamos a ver también que voy a encontrar secuencias de aprendizaje. Esto tiene que ver con la secuencia de los aprendizajes basales, en esta idea que yo les comentaba de esta trayectoria que se puede trazar a partir de la cual yo puedo ir integrando e incluyendo los otros objetivos de aprendizaje a partir de las características de mi contexto y de mi diagnóstico de aprendizaje. Por tanto, en secuencia de aprendizaje yo puedo hacer clic, por ejemplo, lenguaje y comunicación o lengua y literatura, ¿ya? Y se va a desplegar entonces la secuencia
por los ejes de las bases curriculares, ¿ya? Y la voy a encontrar, en este caso, desde cuarto medio hasta, en la paginita siguiente, que no aparece proyectada acá, hasta primer año básico. Por tanto, voy a poder ver la secuencia completa de aprendizajes organizando los SOA basales. Y como vamos a ver en la siguiente lámina, esta actualización de la priorización curricular tiene su foco en la reactivación integral de aprendizajes. Y es una priorización que se va a mantener vigente hasta el año 2025. ¿Por qué el año 2025? Fundamentalmente porque ahí estaríamos cerrando este ciclo primero de reactivación integral y esperamos ya entonces que esta priorización sea una herramienta que permita transitar hacia una nueva forma de gestionar el currículum con el marco o bases curriculares vigentes y que puedan entonces poner en su centro la importancia del aprendizaje, la importancia de esta integración de aprendizaje para generar procesos mucho más contextualizados y pertinentes a las realidades de las comunidades educativas. Esa es la presentación en general, intentamos hacerla lo más acotada posible, y ahora entonces abrimos espacio a las preguntas que ustedes han ido desarrollando en el chat. El equipo de la unidad de currículum ha estado mirando las preguntas, me imagino que las están agrupando ahí en ámbitos temáticos, para poder sacar aquellas que vayan aclarando las dudas de la mayor cantidad de personas que han participado. Este webinar, como les comentaba Francisca al comienzo, va a quedar grabado y disponible en la página web del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Viviana. Exactamente, toda la información compartida está disponible en la página web de Currículum y Evaluación, y también esta presentación va a quedar disponible en el YouTube, en el canal de YouTube del Mineduc, para que lo puedan revisar las veces que estimen conveniente. Ahora vamos a dar paso entonces a una ronda de preguntas en las que nuestra coordinadora va a responder las consultas que ustedes han ido formulando en el chat. De todas maneras, les aviso que no todas vamos a alcanzar a responderlas porque tenemos muy poco tiempo. Sin embargo, haremos un esfuerzo por responder los distintos ámbitos que han ido consultando, por si hay algunas que se repiten. La primera consulta tiene que ver, Viviana, nos preguntan, lengua indígena en séptimo y octavo, ¿por qué no hay priorización? Perdón, no escuché la consulta. Dice, lengua indígena en séptimo y octavo, ¿por qué no hay priorización sobre lengua indígena? Perdón, estoy con algunos problemas. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, te escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Nos escuchas? Viviana. ¿Aló? Perdón, le pido disculpas a la audiencia. Ahora sí. Fran, disculpa, ahora sí creo que te escucho. Sí. Ahora sí, la primera consulta tiene que ver con lengua indígena. Nos ¿Ya? preguntan por qué en séptimo y octavo no hay priorización. Están priorizadas las bases curriculares y en el caso de séptimo y octavo, por la naturaleza del currículum de lengua indígena, que es un poco la misma definición que hemos tomado con otras asignaturas, se considera ahí la flexibilidad que puedan tomar las comunidades para hacer la implementación. Muy bien, muchas gracias. Luego dice, hay dos preguntas que son bastante similares y tienen que ver con saber si es que vamos a enviar o vamos a dejar disponibles cuadros comparativos que permitan hacer un contraste entre lo antiguo, la priorización anterior, y la nueva priorización. Dicen que a simple vista a veces no es tan fácil identificar cuáles son los cambios. Entonces nos dicen si vamos a dejar esa información disponible y si vamos a enviar las progresiones curriculares con los cambios. Sí, sí, van a quedar disponibles, es parte del análisis que se realizó al momento de tomar la definición de la actualización de la priorización, por tanto van a estar disponibles en la misma página web
En la pestañita que sigue, si se meten a la página, hay una ventanita que se llama de apropiación curricular, y ahí es donde van a encontrar todos los documentos complementarios que vamos a estar actualizando semana a semana, y ahí vamos a dejar entonces disponible aquello que nos pregunta él o la colega que nos hacía la consulta. Muchas gracias. Seguimos entonces. Nos preguntan, por lo que entiendo, al momento de planificar las clases, ¿debemos tomar entonces los OA basales? Sí, sí, la idea es que al momento de planificar las clases, los OA basales sean parte de la columna vertebral de aprendizajes que van a estar presentes articulando la definición de planificación. ¿Ya? Por eso es importante que se pueda hacer la revisión de esta secuencia de aprendizaje en la medida en que esos aprendizajes basales, yo puedo ir mirando la trayectoria y ir mirando entonces, estos OA van a estar presentes en esta unidad o en este proyecto o en esta experiencia de aprendizaje integrada, y a partir de eso voy tomando la definición entonces de con qué complementarios lo voy trabajando, o bien con qué OA basales de otros cursos, ya en el caso de que necesite traer aprendizajes de años anteriores para fortalecer la experiencia de este, o bien con qué OAs de otras asignaturas para trabajar de manera interdisciplinaria a partir de algún elemento integrador. Sí, es muy importante que los basales puedan estar considerados, porque son aquellos entonces que nos van a permitir ir articulando esta trayectoria y que tienen este potencial entonces de favorecer la integración de aprendizaje. Muy bien. Eso se relaciona también con otra de las consultas que nos preguntaban algo que tú ya respondías, que los OA basales entonces se podrían combinar con otros OA que Sí. considere pertinentes las comunidades educativas. Exactamente. Así es, así es. Eso es súper importante y agradezco la pregunta, porque no quiere decir que se aborden solo los basales y que me olvide de los otros. Más bien, nuevamente es la idea de ese esquema que puedan revisar después en la presentación. ¿Ya? Acá lo que estamos proponiendo es una intención de una gestión curricular que tome por una parte el diagnóstico de aprendizajes y por otra parte el contexto, y a partir de esos elementos se mire el currículum y se tome la decisión, ok, tengo esta secuencia de aprendizajes basales, ¿cómo puedo enriquecer esta secuencia a partir de otros aprendizajes complementarios? Y esa es una definición que puede ir evolucionando. Ya puede que, invento, en marzo del próximo año me dé cuenta que más que quizá integrar con los aprendizajes complementarios del año que corresponde, voy a necesitar traer aprendizajes de los años anteriores. Pero eso quizá no va a ser tan fuerte o tan necesario en octubre, por ejemplo. Entonces, no quiere decir entonces que haya una forma rígida o única de integrar los aprendizajes basales con los demás, sino siempre y de manera muy relevante a partir de la evidencia de aprendizaje y a partir del análisis curricular que vayan tomando las comunidades. ¿Ya? En ese sentido, entonces, la flexibilidad y la contextualización son dos aspectos muy relevantes. Muy bien. Nos llegan más consultas para que sigamos en el mismo tema de los OA, y nos consultan si en el caso de los OA de habilidades, ¿qué lugar tienen en la priorización? Los OA de habilidades son sumamente relevantes, ¿ya? Y ¿por qué no, no aparecen como enunciados en los distintos puntos que les comenté? Es porque los van a encontrar relevados en las secuencias de aprendizaje. ¿Ya? ¿Se acuerdan que mostramos en una lámina una secuencia de aprendizaje que era de lenguaje o de inglés? ¿Ya? Y ahí aparecen los OA, como están definidos así en las bases, ¿no? Los OA más conceptuales junto con los de habilidades. ¿Cuál es la importancia de ellos? Tienen que estar incorporadas definitivamente porque son elementos integradores. Yo puedo trabajar, por ejemplo, a partir de una temática controversial o de una temática socialmente relevante y articularlo como basal o como elemento central el pensamiento crítico, ya que es una habilidad. Y esos elementos van a permitir entonces integrar o traer aprendizajes, por ejemplo, de lenguaje y comunicación, de historia, geografía y ciencias sociales y de ciencias naturales. Ya, por tanto, las habilidades son parte central del trabajo de gestión curricular en la medida en que no puedo trabajar los conocimientos o los conceptos claves sin el desarrollo de habilidades. Muchas gracias. Seguimos con los OA. Dice, ¿qué pasará con los OA de nivel 2? También eso es una súper buena pregunta.
Ya, en el caso de la priorización vigente del 2020 a el 2022, o sea, hasta este año, la definición que se hacía era aprendizajes de nivel 1 y de nivel 2. Y la idea era entonces que yo sí o sí abordaba los de nivel 1 y en la medida en que podía, según mi realidad de aprendizaje, iba incorporando algunos de nivel 2. Y eso generó entonces la sensación de que era un recorte o una poda del currículum. Ya, insisto, no, probablemente no fue esa la intención que se trató de comunicar en aquel entonces, sino más bien en cómo responder de manera efectiva a una emergencia que estaba ocurriendo en ese momento. O sea, recordemos, situémonos en lo que era abril-mayo del año 20, en plena pandemia comenzando. Por tanto, ese mensaje que pudo entenderse de manera confusa, nosotros intentamos aclararlo evitando hablar de aprendizajes de nivel 1 o de nivel 2. Más bien, si se fijan, y eso probablemente va a quedar a la vista con el cuadro comparativo que nos comentaba él o la colega algunas preguntas atrás, esos aprendizajes de nivel 2 van a estar dentro de los complementarios. ¿Ya? Por tanto, no es que los vea si alcanzo a ver los 1, sino más bien como aquellos los integro o los hago parte de los basales, ya, entendiendo entonces esta idea de la cobertura curricular centrada en el aprendizaje y no en el pasar todos los objetivos de manera lineal, ya, sino más bien acá lo que estamos aspirando es a que las comunidades puedan ir tomando estas decisiones de a partir de este elemento integrador, desarrollar estas experiencias donde los aprendizajes basales y complementarios se nutran y fortalezcan el aprendizaje profundo de las y los estudiantes. Muchas gracias, Viviana. Con esto vamos cerrando. Agradecemos tu disposición y tu clara exposición. Agradecemos también a todos y a todas quienes participaron y se conectaron a este webinar. Lamentablemente tenemos una hora justo para poder transmitir y conectarnos con ustedes. Estamos en el tiempo. El resto de las consultas lamentamos no haberlas podido responder todas, pero toda la información asociada a la priorización curricular va a estar disponible en curriculumnacional.cl y en ese lugar encontrarán secuencias de aprendizaje, documentos curriculares, priorizaciones por asignatura, etc. Finalmente, les invitamos a seguir participando de este ciclo de webinars porque van a existir nuevas instancias en las que profundizaremos. Por ejemplo, el día 7 de diciembre a las 17 horas tendremos un nuevo webinar enfocado en las orientaciones para la reactivación de aprendizajes en lenguaje y matemática. Y el 21 de diciembre, a la misma hora, a las 17, estaremos hablando sobre oportunidades curriculares para el fortalecimiento del bienestar y el desarrollo socioemocional de las y los estudiantes. Toda la información, como les decía, va a estar disponible en nuestra página web y también estaremos entregando información a través de nuestro Instagram. Les invitamos a todos y a todas a que lo puedan seguir. Es @curriculum.mineduc y esperamos que sea de utilidad. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.